hablar de vacunas no siempre resulta fácil. Máxime si al concepto de las vacunas le unes el concepto de la inteligencia artificial. Y como no es fácil, por eso os hemos llamado a este set de la EV para que, bueno, nos habléis un poco de ello, vosotros que sois conocedores de esta materia. Estamos en el marco del 12º Congreso que organiza la Asociación Española de Vacunología y que este año se celebra en la ciudad de Málaga. Y tenemos con nosotros a Nacho Salamanca Hola, y Antonio Conejo. Muchas gracias a los dos por venir y dedicar este rato a estar conversando con nosotros. encantados. Bueno, pues entonces, comienza el Congreso. Ahora en este momento se está celebrando el pre-Congreso, pero esta tarde se inaugura el Congreso y además vosotros sois los ponentes que hacéis la conferencia inaugural. ¿Sobre qué vais a hablar? Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial. El lema del Congreso es las vacunas, nuestras vidas, y hemos querido enfocarlo en nuestras vidas, en las vacunas, en la vacunología, y que en nuestras vidas aparece un elemento nuevo, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene como una herramienta que viene a ayudar, que viene a asistirnos y que viene a apoyar un poco nuestro trabajo. Y no desde un punto de vista abstracto, teórico o trascendental, sino desde un punto de vista práctico. Y eso es lo que queremos mostrar y demostrar y probar desde el punto de vista práctico, con ejemplos prácticos, para que los asistentes puedan empezar a entrar en el mundo de la inteligencia artificial o dar pequeños trucos y consejos para mejorar el uso en nuestro día a día habitual. ¿Cómo diríais vosotros que ha revolucionado la inteligencia artificial o cómo va a revolucionar, no sé si hablar en presente o en futuro, digamos, el uso de esta herramienta para las profesiones sanitarias? Pues yo creo que son las dos cosas, presente y futuro. Es decir, todavía queda mucho desarrollo para la inteligencia artificial y probablemente lo que pase de aquí en adelante, además con este ritmo prácticamente exponencial de desarrollo que lleva, posiblemente sea difícil de saber hacia dónde vamos porque nos sorprenden cada pocos meses con avances muy significativos. Pero yo creo que hay que empezar a pensar o dejar de pensar en la inteligencia artificial como algo de futuro y empezar a tenerlo en cuenta como algo presente. De hecho, esos ejemplos prácticos que dice Nacho son ejemplos que vamos a hacer literalmente sobre la marcha en directo con herramientas de las que tenemos disponibles hoy día en cualquier ordenador y en cualquier teléfono móvil. Con eso en mente, ¿cómo nos puede ayudar? Nos puede ayudar a nivel de muchos ámbitos, desde la investigación más puntera utilizando herramientas que es verdad que solo están al alcance de unos pocos porque exigen elevada potencia de computación y una serie de infraestructura que no está disponible para casi nadie a la hora de desarrollar vacunas, a la hora de estudiar proteínas, a la hora de desarrollar estructuras de vacunación, etcétera, hasta la parte más puramente práctica del día a día desde una búsqueda bibliográfica ordenada, desde una explicación de un artículo que pueda resultar de difícil comprensión para los profesionales, desde la elaboración de material para entregar a los pacientes en el caso de que no haya tiempo suficiente en la consulta para dar explicaciones. Una serie de cosas que pueden ser muy cotidianas que hasta ahora se podían hacer con mucho más trabajo habitual, digamos, ordinario por parte del profesional y que ahora estas herramientas nos van a permitir simplificarlo muchísimo. El abanico es amplísimo y depende más de la capacidad de imaginación de cada uno y de las empresas que se dedican a estas cosas, más de lo que podamos decir ahora aquí en 3 minutos. Ujú. ¿Qué ventajas creéis que puede tener una herramienta de inteligencia artificial para este uso, ¿no?, del profesional sanitario frente a los métodos tradicionales? ¿Cuáles serían, digamos, las principales ventajas? Yo creo que la principal ventaja en el mundo en el que estamos, sobre todo para el profesional sanitario, con una carga asistencial muy importante y con multitareas, ¿no? Hacemos muchas cosas, o deberíamos hacer muchas cosas, no solo la parte asistencial, ¿no? Que es para la que estamos fundamentalmente preparados. Pero en cualquier caso, incluso para la parte asistencial nos puede ayudar en nuestro día a día, sobre todo para mejorar nuestra eficiencia. Eh, Como hablábamos, son herramientas que vamos a tener que incorporar, que acaban de llegar, que ya están desarrolladas y empezamos a conocer, pero que tenemos que incorporarnos y nos vamos a tener que incorporar sí o sí.
se nos ocurren muchos ejemplos que puedan ser parecidos en los que podamos hacer comparativas, ¿no? A mí, uno de los que uso es, por ejemplo, la calculadora. O sea, podemos hacer cuentas y nos han enseñado a hacer cuentas, pero nadie haría cuentas en un papel teniendo una calculadora. La imprenta, hay determinados hitos tecnológicos que incluso cuando venían unidos, ¿no? A tener reticencias por parte de la población, pero que desde luego se van a imponer. Para mí, el ahorro de tiempo, la eficiencia en que una herramienta me pueda ayudar, como Antonio ha comentado, ¿no? Para resumir, para elaborar textos, para corregirlos, me parece fundamental. Y ya la estamos usando y entonces esa es una cuestión que tenemos que añadir a la gente que nos vea, ¿no? Yo incorporaría una cosita más que puede ser un arma de doble filo, por lo menos actualmente, y me explico, y es la ausencia teórica de ruido y de sesgos a la hora de hacer evaluaciones o de establecer relaciones entre distintos parámetros, ¿no? De las cosas para las que se está usando es para análisis de Big Data y eso permite correlacionar cosas que a lo mejor a un ojo humano le costaría mucho trabajo establecer relaciones entre distintos parámetros que pueden tener una importancia a nivel clínico, a nivel terapéutico. Eh, Cuando uno pasa por una inteligencia artificial, cualquier tipo de análisis científico y le pide que le haga un análisis sobre, por ejemplo, pues la presencia de sesgos en un artículo, la metodología de un artículo, va a permitir un análisis mucho más frío y que no va a estar sujeto a mi humilde conocimiento, a mis sesgos personales, a cómo de cansado esté yo, a cómo de contento esté yo y cómo sea capaz de detectar ciertas cosas o no en un texto. Eso se elimina totalmente por parte de algo puramente mecánico. ¿Por qué digo que es un arma de doble filo? Es un arma de doble filo porque posiblemente eso me ofrezca unos resultados a los que yo no haya sido capaz de llegar por mí mismo. Y eso exige que yo tenga que tener cierta capacidad de criterio y cierta capacidad de crítica para, en un momento determinado, pararme a mirar si lo que me está diciendo que yo no había pensado es porque yo no lo había pensado o es porque la propia máquina ha tenido un error, porque a día de hoy no están libres tampoco totalmente de sesgos, a fin de cuentas son programaciones que siguen teniendo una base humana. No sé si en algún momento, yo supongo que sí, podremos fiarnos ciegamente de lo que nos diga cualquier cacharro. A día de hoy seguramente haga falta tener una base para tener capacidad crítica para interpretar lo que te está ofreciendo la IA, pero sí que elimina de entrada la gran mayoría de sesgos y de ruido que podemos tener los humanos a la hora de establecer o a la hora de hacer una interpretación de una determinada relación que pueda tener o a la hora de analizar un determinado texto con cierta complejidad. Pero esa objetividad, ¿no? Que acabas de decir, Antonio, eliminar la subjetividad para alguno de los trabajos, para alguna de las funciones que se está haciendo, me parece muy importante esa objetividad. Pero no debemos olvidar que seguimos estando al mando. O sea, la inteligencia artificial no viene a sustituirnos, no viene a hacernos el trabajo por nosotros, viene como una herramienta la que tengamos, en este caso, que usar, que nos va a proporcionar ventajas, como he dicho antes, eficiencia en el tiempo, rapidez, capacidad, potencia a la hora de explotación de datos, de búsqueda o de todo ese tipo de cuestiones, pero seguimos estando al mar. Lo que no debemos olvidar es que todo lo que la inteligencia artificial nos ofrezca tiene que tener después nuestro criterio. Con lo cual, vamos a tener una herramienta, como tú decías, Antonio, objetiva, potente, pero luego yo tengo que poner mi criterio, mi conocimiento, mi intuición, mi subjetividad, incluso a la hora de usar y usar esos datos, tanto para mí como para los demás. Sí, yo creo que he intentado explicar algo así, pero tú lo explicas mejor. No, no, Y fíjate, porque estabais comentando una cosa que es importante, por ejemplo, muchos ponentes que han pasado a este set de video podcast, por ejemplo, en el caso de las vacunas se habla de que hay que conseguir la confianza, ¿no? sí, Del que se va a vacunar, por un lado, también del profesional sanitario, y claro, con la IA yo creo que ocurre un poco lo mismo, es decir, hay que Siempre, conseguirlo. sí, ¿Cómo se hace eso? no lo sé, tiempo, te lo comentaba antes Nacho perfectamente, siempre que hay algo tan disruptivo como esto, he hablado de imprenta, he hablado de calculadora, he hablado de internet, por ejemplo, sería el ejemplo más reciente que podemos tener, o desde el mundo de las vacunas, pues no sé, cuando llegaron las vacunas ARN, ¿no? Que supusieron que era de con el COVID, ¿no? Que la gente decía esto, pero esto es nuevo, esto tal. Siempre que hay un elemento tan disruptivo
con el cual no estamos familiarizados, siempre la tendencia universal de todos los seres humanos de la historia es el rechazo. Es natural, pero yo creo que aquí la base es formación, la base es que intentemos realmente comprender de qué estamos hablando y, por tanto, comprender sus beneficios, pero también sus limitaciones, como decía antes Nacho, y hacernos a la idea y asumir que no va a ser algo voluntario, probablemente. Esto ha venido para quedarse y además es llamativo como, no sé, estamos todos esperando que salgan los últimos móviles que incorporan las últimas cosas en IA, entonces ahí como que la queremos y hay mucha demanda y sin embargo en otros campos existe cierto rechazo, lo cual es un poco incongruente, pero yo creo que la base es como prácticamente de todo es el conocimiento, que sepamos realmente lo que tenemos delante, que sepamos comprenderla, que sepamos hasta dónde puede llegar y que eso y un poquito de tiempo yo creo que hará su trabajo y que es cierto que como todo en la historia es un poco pendular, ahora mismo estamos en pleno boom de la IA y todo es IA y en todos los congresos hay una mesa de IA y en todos sitios hay cursos de IA y poco a poco llegará un momento en que se normalice, se estandarice y ya no sea necesario hablar de IA porque hoy día no es necesario hablar de, no sé, pues eso, de calculadoras, ¿no? Porque ya las calculadoras están ahí, no es necesario explicarlas todo el rato. Quizá estamos en el momento en el que el rechazo va a ser más fuerte y cuando se vaya normalizando, yo entiendo o quiero pensar que todo será más suave y no habrá que pelear tanto. Pero formación y comprensión de lo que tenemos delante, como casi siempre. Al fin y al cabo es una novedad. Y como decía Antonio, y toda novedad trae, somos seres humanos, al menos un porcentaje va a tener una resistencia al cambio. Esa resistencia al cambio se va a ir colocando a medida que tengamos un poco más conocimiento y hacerlo en nuestro día a día, ¿no? Como estamos repitiendo. Es cierto que de todos modos la aparición de algo nuevo para los que estamos trabajándolo, estamos jugando ya con la inteligencia artificial de alguna forma, nos hace estar más cercanos. Yo creo que todavía estamos en una punta de iceberg donde la inteligencia artificial se ha puesto de moda y como toda moda, pues es seguida, conocida por algunos, pero hay una parte de la población que para la cual la inteligencia artificial es una entelequia, ¿no? Es algo que me hablan, que aparece, que está de moda, que aparece en Instagram, que aparece en los periódicos o incluso ya medios de comunicación tradicionales o no, o redes sociales, pero creo que es algo todavía muy novedoso que tendrá que tener sus filias y sus fobias, pero como estamos o como pensamos ha venido para quedarse y cuanto antes nos incorporemos o nos formemos, pues yo, por ejemplo, que estoy en la parte más asistencial, ¿no? Más concreta y más práctica, yo lo que suelo usar es el verbo jugar, ¿no? Tenemos que empezar a jugar con ella. Tenemos que empezar a Perder el que ella miedo, nos perder el demuestre, miedo. claro, a que ella nos demuestre en qué me puede ayudar. Y cuando nos ayuda dices, esto me sirve, esto Y es... que yo vea con mis ojos, oye, pues esto me sirve, o oye, pues esto no me sirve, o oye, pues esto me sirve parte, pero no todo. A mí un ejemplo muy reciente que se me ocurre desde el punto de vista sanitario, yo que yo ya soy un señor mayor, yo he vivido el cambio, como a lo mejor algunos de los oyentes, el cambio de la historia clínica electrónica a la historia clínica en papel. Yo empecé mi residencia escribiendo en papel, haciendo prescripciones en papel, y cuando se dio el salto progresivo a los ordenadores, pues el espectro de respuestas fue exactamente el mismo. Había gente que le gustaba y luego había mucha gente, sobre todo pues las personas a lo mejor que llevaban más tiempo acostumbradas a ese sistema, que todos hemos vivido, seguro, algún compañero, pues esto en papel es mejor, y ahora que yo con el ordenador, y ahora no sé escribir, y ahora no sé cuánto, no sé qué. Y es el mismo rechazo que podemos encontrar de este tipo de herramientas. Las actitudes son las mismas, o aprendes, la conoces y cuanto antes lo asimiles mejor, o te tiras enfadado toda la vida porque no se va a ir, te va a ir tú probablemente antes que el ordenador. Le va a durar poco el enfado. Sin duda. Se están desarrollando las herramientas informáticas basadas en IA, pero sin embargo, quizás, y de eso seguramente tenéis vosotros información eh, aventajada, la parte del marco legislativo, es decir, esto es un medical device, se puede aplicar al diagnóstico humano. Esto, ¿cómo es la situación en estos momentos? Yo creo, aunque lo vamos a definir, ¿no? Ahora mismo la situación es que hay una no preocupación, sino una ocupación. Yo creo que en este caso las autoridades
este caso ya no sanitarias, ¿no? Sino lo que es a nivel legislativo y una parte muy importante y sobre todo tocando la parte sanitaria o no sanitaria, la parte ética es fundamental. Tenemos que unir, pues, por ejemplo, como me pasa en investigación en vacunas, que la ética y lo legal sean la misma cosa para que tú no puedas hacer algo que esté fuera de lo ético, porque entonces sería ilegal, ¿no? Creo que ese es el camino al que se está haciendo. Por ejemplo, en la Unión Europea, luego Antonio nos puede matizar un poco, ya se están dando pasos para legislar o crear ese marco legal que contenga la inteligencia artificial. Pero la primera cosa que yo plantearía o que sería un punto de duda es cuán rápidos vamos a ser y cuán rápidos somos a nivel burocrático, administrativo, para tener ese marco cuando la inteligencia artificial está haciendo un crecimiento absolutamente fantástico, tanto cualitativa como cuantitativamente. Nosotros estamos recuperando de la última cosa que haya presentado OpenAI y ya nos presenta la siguiente o salta otra con... Yo creo que un poco la clave es la que ha dicho Nacho, la velocidad, la burocracia funciona como funciona. Sí es verdad que ya hay un esfuerzo muy activo porque todo esto que estamos hablando, todas las autoridades competentes a nivel europeo y americano, estadounidense, están perfectamente conscientes de ellas. Lo que pasa es que es verdad que los plazos que se están dando y los plazos que se están siguiendo pues son unos plazos lentos. De entrada, en la Unión Europea, como pasa casi siempre, se está siendo mucho más restrictivo o se planea ser mucho más restrictivo con el tráfico de datos y con las cosas que se pueden y no se pueden hacer con las IAs, a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? De hecho, a lo mejor es una tontería, pero ya se está viendo en algunos, yo que sé, Apple, o si se puede decir, ya está teniendo problemas en incorporar las herramientas de inteligencia artificial que ha incorporado en los últimos sistemas operativos, no lo está pudiendo incorporar en Europa precisamente por problemas legislativos. Entonces, a nosotros nos pilla un poco más lejos todos los detalles, pero sí que se está haciendo un esfuerzo muy activo con implicaciones ya reales, con empresas ya reales que no pueden aplicar ciertas inteligencias aquí, que sí pueden utilizar allí por un conflicto con el manejo de los datos. Eso es un ejemplo real que nos da una idea de que esto está pasando y de que tarde o temprano llegará. Yo creo que me parece que está fijado a partir de 2025 se van a empezar a hacer las primeras medidas en el entorno europeo y habrá que ver un poco eso, cómo de rápido se van implementando, cómo de rápido se van ejecutando, porque una cosa es que se ponga el marco legal y otra cosa es que luego se apliquen en la práctica o no se apliquen en la práctica, y cómo nos puede llegar a afectar esto en el día a día a la hora de utilizar estas herramientas. Pero es un tema complejo. A mí me recuerda, no sé si es válido, ¿no? Un poco, bueno, dada mi infancia, bueno, dada mi infancia lo voy a explicar por qué, a las películas del oeste americano, ¿no? A ese concepto del oeste americano, donde primero llegan los colonos, primero nos establecemos, tenemos todo abierto, no hay ningún orden ni ley, y cómo tarda en llegar el sheriff, ¿no? Tarda en llegar la ley en imponer otra cultura respecto a las cosas que se pueden y que no se pueden hacer, ¿no? O que se deben y no se deben hacer. Eso me parece que es un poco, para mí, un poco el concepto de lo que tengo como civilidad, ¿no? Y me recuerda también a cómo estamos ahora, por ejemplo, en la protección de datos, con todas las herramientas que hemos tenido, Internet, redes sociales, cómo la protección de datos ha llegado y se ha desarrollado y ahora nos limita a cosas que al principio no teníamos limitadas. A veces las podemos ver como una especie de restricción, pero en otras ocasiones es como una protección, ¿no? Entonces ahí es donde todavía nos queda camino. La buena noticia yo creo es que se está trabajando en ello. O sea que ya hay una hoja de ruta para conseguir que esa dos caras de la moneda, ¿no? Restricción versus protección, se establezcan en la inteligencia artificial y desde luego estemos más seguros y que también, como comentabas antes, ¿no? Una preocupación, la confianza, que tengamos confianza a la hora de poder usarla y de poder ser usados en este caso, ¿no? Casi habéis definido casi las respuestas de esta pregunta que estaba guardando ya para casi el final de este video podcast, pero así a grandes rasgos, deciros sean los grandes desafíos que habría. Es decir, tenemos que vencer para que esto sea una realidad. ¿Cuáles serían esos desafíos? Yo creo que lo hemos comentado un poco. Quizás los dos grandes desafíos o los tres grandes desafíos sean cosas que ya han salido, sean una legislación que vaya acorde con una ética, como decía Nacho, ¿no? Que
que haga que todo lo que no sea ético sea directamente ilegal, y eso puede ser complicado. Y luego efectos más prácticos, la confianza. Conseguir a base de formación y a base de charlas y a base de integrarla en todas las actividades formativas y sociales, tanto del ámbito médico como del ámbito civil, se puede decir en este caso, de las profesiones que no sean sanitarias, el hecho de perder el miedo de jugar y de acabar familiarizándose con estas herramientas que, como decimos, han venido para quedarse y eso, tener en la cabeza que es la misma herramienta que yo utilizo sin ningún tipo de problema para quitar una cosa que me está molestando en el fondo de una foto, eso es inteligencia artificial, exactamente igual que puede ser inteligencia artificial, otro tipo diferente, para elaborar algún texto y tener en cuenta que eso que son herramientas que nos van a ayudar, que nos van a hacer muchísimo más eficientes y que nos van a ahorrar muchísimo tiempo. Pero hasta que no estemos familiarizados con ella, el tema de la confianza puede ser un problema. Yo creo que serían eso, legalidad, ética y confianza. Yo creo que en el desafío tenemos una inteligencia artificial para mí, con distintas dimensiones. Una dimensión en la que nos va a ayudar a la explotación de datos de forma mucho más potente y que nos va a dar, por tanto, resultados y datos que podemos analizar para tomar decisiones de forma eficiente, por ejemplo, en la vacunología. A nivel de vacunas no existe ya ningún desarrollo de nuevas plataformas de vacunas que vayamos ya a tener o que vamos a tener en el futuro en la que la inteligencia artificial no nos esté ayudando, con lo cual estos pasos que antes dábamos en mucho tiempo los vamos a tener en corto tiempo. Tenemos un futuro apasionante en ese sentido. Y al final, y por cerrar, es algo que ha venido para quedarse. Es una herramienta que vamos a tener que usar, no solo en futuro, sino también en presente, y que al final nos va a ayudar. Va a ser como nuestro copiloto a la hora de desarrollar trabajos y todo tipo de labores asistenciales. Insisto en lo de copiloto. El piloto seguimos teniendo que ser nosotros y esto estará ahí para echarnos una mano y hacer las cosas mucho más fáciles. Sin duda. Ya por último, estamos en un congreso de vacunas que organiza la Asociación Española de Vacunología y hay profesionales sanitarios interesados por las vacunas. ¿Qué les recomendaríais? Es decir, si están interesados en utilizar este tipo de herramientas, ¿cuál sería vuestro consejo respecto a estos profesionales? El primero, o casi el único, ¿no? Empieza a jugar, empieza a usarla, empieza a familiarizar, empieza al fin y al cabo a jugar con ella, porque en nada de tiempo va a ser imprescindible para ti. Reitero lo que ha dicho Nacho, no solo empieza a jugar, sino que pierde el miedo porque aunque tú tú no quieras jugar con ella, otras entidades sí están jugando con ellas y a lo mejor tú le puedes tener mucho miedo a nivel individual, pero posiblemente cuando vayas a buscar alguna cosa en una web o vayas a hacer alguna consulta o vayas a hacer algún tipo de gestión a través de una web, posiblemente esa web o ese servicio sí que la esté utilizando, entonces no te vas a librar de ella. Así que más te vale familiarizarte tanto a nivel individual como tener confianza a nivel institucional en que las cosas se están haciendo bien. Sin duda, pues Antonio Conejo, Nacho Salamanca, muchas gracias por A este vosotros. tiempo. Un Sí. placer, un placer.